contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Y vamos a hablar de los hogares lesbomaternales. Muy buenas tardes, Katia, y gracias como siempre por apoyarnos con toda la información que ustedes recaban e investigan. Hola Cintia, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. Pues adelante, ¿qué son estos hogares lesbomaternales? Por favor, si nos podrías explicar. Sí, por supuesto que sí. Precisamente utilizamos el Censo de Población y Vivienda que se levantó en 2020 para hacer una especie de radiografía, ¿no? De cómo se componen, pues, los lugares diversos, en específico aquellos lugares que, pues, son habitados y que están compuestos por parejas de mujeres. Pueden ser lesbianas o bisexuales o pansexuales, ¿no? Sabemos que hay también una diversidad muy grande en las mujeres sádicas, las mujeres que aman románticamente a otras mujeres. En esta radiografía encontramos que 35 millones de viviendas particulares, de las 35 millones de viviendas particulares habitadas en México, un tercio están encabezadas por una mujer. 107,000 de estos hogares son encabezados por parejas de mujeres. De estas parejas de mujeres, 50,000 están casadas y 22,000 de estas parejas además tienen hijas, hijos o hijes. En contraste, 57,000, o sea, el resto de los hogares se encuentran en unión libre, pero un dato curioso es que 25,000 de estas parejas reportan que tienen niños, niñas a su cargo. Entonces, aquí voy a aprovechar precisamente, ¿no?, para hablar un poquito de cómo es la situación del matrimonio igualitario en nuestro país y por qué importa. Actualmente hacen falta, si no estoy mal en los datos, 8 entidades federativas que legislen o que, pues sí, que aprueben el matrimonio igualitario en sus códigos civiles o en sus leyes civiles. Sonora, me parece, por ejemplo, derogó los artículos que eran discriminatorios de su código civil y pasó o legisló una ley de uniones de parejas del mismo sexo en octubre del año pasado, si no me recuerdo. ¿Por qué importa que se homologue este tipo de, pues, derechos, ¿no?, a lo largo y ancho del territorio mexicano? Primero, lo más obvio, que es una situación precisamente de desigualdades en el acceso a derechos. Cuando hablamos de matrimonio no solamente estamos hablando de una boda, sino que precisamente son las parejas que están en una unión matrimonial quienes pueden acceder, por ejemplo, a seguro, sí, vaya a ser derechohabientes si su pareja lo es. También, ¿no?, es mucho más sencillo hacer trámites como, por ejemplo, incluso los trámites notariales como un testamento, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda, ¿no?, juntar como se le dice comúnmente el crédito Infonavit, que también, bueno, ahí ha habido avances por parte de esta institución en particular, pero hay algo de lo que a veces no hablamos porque no tenemos pues esta radiografía precisamente en los datos, que es que importa cuando los gobiernos se ponen a legislar a favor de las minorías para precisamente hacer un cambio cultural o un cambio social en la opinión pública. ¿Por qué digo esto? Precisamente una de mis investigaciones previas incluso a estar en el equipo de México ¿Cómo vamos? Fue primero hacer un seguimiento de las actitudes hacia el matrimonio igualitario a lo largo del tiempo. Utilizo la encuesta LAPOP, y encuentro que en 2012, por ejemplo, solamente el 44% de la población aprobaba que las personas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio con sus parejas, las parejas del mismo sexo pudieran contraer matrimonio. En la última edición, en 2019, se levanta tantito antes de la pandemia, este porcentaje aumenta a casi el 60%, es decir, crece casi 15% en nivel de aprobación hacia el matrimonio igualitario. Y haciendo un zoom hacia cuáles son o qué es lo que afecta, lo que tiene un impacto en estas actitudes, encontramos que si tú vives en una entidad en la que ya se legisló a favor del matrimonio igualitario, tienes una probabilidad
como 0.5 mayor, es decir, el 50% mayor de aprobar el matrimonio igualitario, en contraste con una persona que vive en una entidad en la que todavía no se legisla en la que todavía no se legisla el matrimonio igualitario. Entonces es bien importante, y no solamente hablar de la política, que para mí es la más básica, que es precisamente el acceso al matrimonio entre parejas del mismo sexo, sino hablar de otro tipo de políticas que sean igualmente inclusivas. Por ejemplo, exigir políticas públicas en materia de cuidados que incluyan no solamente a las mujeres como un ente homogéneo o grandote, sino específicamente a las mujeres lesbianas, a las mujeres trans, a los hombres trans y a las personas no binarias. Muy bien, pues importante platicar de estos temas, Katia, y visibilizarlos, pues, y sobre todo, pues, en este día que se conmemora a la homofobia, a la transfobia y la bifobia, el día contra estas fobias, ¿no? Contra estos miedos. Que Katia, ha cambiado la educación y ya vemos como que las cosas están cambiando poco a poco, pero ya se nota una diferencia, ¿no? Están cambiando y al mismo tiempo creo que la revolución de información que tenemos actualmente sí pues nos pone en un punto de la historia, al menos de México, a lo mejor un poquito optimista, sobre todo me atrevería a decir para las generaciones jóvenes, pero también hay que mencionarlo, ¿no? La violencia contra las personas LGBT sigue existiendo, sigue habiendo crímenes y actos discriminatorios contra las personas de la comunidad, que además tienden a ser precisamente, ¿no? Como se empiezan ahí a interseccionar distintas desigualdades. Existen no feminicidios específicamente contra parejas, por ejemplo, de mujeres lesbianas o bisexuales. La CNDH sigue reportando un número de quejas por actos discriminatorios no menor, entre los cuales destaca, por ejemplo, quejas hacia instituciones del sector salud que reciben, o bancos de sangre específicamente, cuyos requisitos siguen teniendo precisamente requisitos discriminatorios como no haber tenido relaciones homosexuales, ¿no? Entonces, sí estamos en un punto de la historia en el que creo que, bueno, al menos se nombran este tipo de violencias y a partir de nombrarlas se atienden las formas o se atienden más bien las maneras en las que se pueden prevenir, pero sí creo que es muy importante seguir nombrándolas. Muchísimas gracias, como siempre, la coordinadora de datos de México. ¿Cómo vamos? Katia Guzmán, por acompañarnos aquí en el Comal. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto. Fuerte abrazo para ustedes, muchas gracias por estar con nosotros.